me habéis pillado ensayando la sonrisa esta del cerebro, porque quería empezar con una sonrisa para daros las gracias por estos 6 meses de seminario permanente y este final con Pele. Y bueno, buenos días, tardes o noches, lo que sea donde estéis, y a ver si ahora puedo explicaros el trabajo que había preparado. Pido disculpas por los inconvenientes técnicos durante la conferencia y bueno, vamos allá. Mi taller se titula Nos vemos en el periódico, la prensa como fuente de textos auténticos multimedia y espacio para la interacción en línea y la microinmersión digital. Y es un trabajo que empecé cuando estaba haciendo el TFM en la Universidad de Alcalá, el TFM de profesor de L, así que hace un siglo, pero fue solamente el año pasado, en 2019. Yo había trabajado muchos años como periodista y entonces me planteé hacer el TFM para explorar las posibilidades que los cambios de la prensa digital nos ofrecían para explotar los textos de los periódicos en el aula de L. Bueno, dice la prensa en un recurso didáctico muy consolidado en L, pero que no siempre se utilizaban estas ventajas que traían los cambios de los últimos años. ¿No? Seguramente en Nueva Delhi y en el Cairo sí. Bueno, estos cambios son la migración de los periódicos del papel a la pantalla, que en España empezó a producirse en 1996, y después su paso desde aquellas primeras webs estáticas en las que volcábamos el periódico de papel a las webs de hoy. Su adaptación a la sociedad 2.0, que empezó a producirse a partir de 2005, a la sociedad de los consumidores, productores, consumidores, con su pulsión por compartir contenidos de modo constante. Y el último cambio creo que se está produciendo ahora 2020 y es un poco a contracorriente, porque he observado que muchos periódicos durante este año han pasado a modelos de pago o a modelos mixtos en los que se permite un número de visionado de artículos gratis y a partir de ahí hay que pagar, o cuando menos registrarte, porque una cuenta dando tus datos personales. Bueno, me pregunté qué ofrece al experto de L la nueva prensa digital 2.0 en español, tanto como fuente de textos auténticos como espacio virtual de interacción. Y los alumnos de L podían unirse a la conversación que se estaba produciendo en los medios. Bueno, lo que tenemos en los periódicos es lo que se ha denominado textos auténticos. Aquellos textos que no han sido creados específicamente para el aula, que no han sido creados con fines didácticos. Y bueno, son una amplia variedad de ellos, no solo los textos periodísticos, una carta, el menú de un restaurante o el contrato de alquiler de un coche, que puede servirnos para aprender el léxico sobre las partes de un vehículo. Y en los últimos años, las nuevas tipologías textuales que han surgido de esta doble vida que llevamos, por una parte analógica y por otra digital. Me parece que en el 2020 es digital y a veces analógica. Bueno, dicen que las ventajas de los textos auténticos es que recogen la lengua en uso. Y yo creo que además suponen una ventana a la sociedad que los produce. Y en cuanto a los textos periodísticos, una ventaja es que son textos que están editados, han pasado ya por varios filtros, que nos ofrecen hiperordenados y están escritos en una razonable norma culta, por lo general. Creo que reúnen lo que yo llamo las 4 R's, son reales, recientes,
reconocibles y, si los elegimos bien, relevantes. Reconocibles porque las estructuras clásicas de los textos periodísticos, titulares, entradilla, pirámide invertida, se siguen utilizando y, bueno, probablemente no sean universales, pero sí que están bastante extendidas, pero también tienen inconvenientes. El principal es que son textos que no están graduados, en los que podemos encontrar un input incomprensible y es difícil encontrar textos para los niveles iniciales. En el caso de los textos periodísticos, como explicó Alex Grigelmo en un artículo era sobre la utilización de los textos periodísticos para la confección de diccionarios. Hay que tener en cuenta que a veces no están escritos en el lenguaje que usa la gente en la calle, sino en jerga periodística. La gente no va por ahí diciendo inmuebles afectados o presuntos agresores que puedes leer en cualquier expresiones que puedes leer en cualquier periódico. Decía maestro Alejos en 2003 que los textos auténticos que se lleven al aula han de reunir 4 condiciones: que sean imagen de un uso lingüístico real, que esté presente en la sociedad de la lengua meta, que sean actuales y que no sean ajenos a los intereses del alumno. Nauta, que en un artículo en el que explica cómo se hace hoy en Clase América, un producto de la editorial Difusión que explota textos periodísticos, dice que tienen que tener las 3 A's como las pilas. Tienen que ser atractivos, accesibles y actuales, siempre que esa actualidad no implique que sean perecederos. En 2018, cuando empecé este trabajo, leí un artículo de Hoy en Clase que explotaba un texto sobre la producción de carne en laboratorio para consumo humano. Bueno, han pasado 2 años y yo creo que el texto no ha perdido la actualidad. Puede seguir interesando perfectamente. Aparte de la gradación de los textos, tenemos también la gradación de su introducción en el aula. Lo que hicimos para establecer como unos criterios de gradación fue coger el inventario de géneros discursivos y productos textuales del plan curricular del Instituto Cervantes y hacer un vaciado del inventario tomando todos los textos periodísticos y los textos que cabe encontrar en un diario, aunque no sean textos periodísticos, como recetas de cocina o como anuncios publicitarios, y con ello hicimos un vaciado que nos proporcionó pues una pista de qué textos introducir en qué niveles. Los parámetros de dificultad que observamos, que contemplaba el inventario de géneros discursivos, era el medio y canal de transmisión final de los textos, los más fáciles los escritos, los segundos más fáciles los audiovisuales, el apoyo en imágenes ayuda a la comprensión, y los más difíciles los de radio. Y en cuanto al género, empezaba por los anuncios publicitarios, pero de textos periodísticos, primero la noticia, después la entrevista, a continuación la opinión, y para los niveles más altos quedaba la prensa especializada. También establece qué textos se pueden, no sé si se ve aquí, qué textos se espera que el alumno pueda comprender y qué textos se espera que el alumno pueda producir. Bueno, en el caso de los textos periodísticos, casi todos son R's, textos que el alumno pueda comprender, la R de recepción. Para localizar las cabeceras, por si alguno necesita alguna pista para localizar cabeceras en español, las cabeceras de España se pueden encontrar todas en la agenda de comunicación de Moncloa. Ahí están todos los medios de comunicación que se editan en España. Para encontrar cabeceras de distintos países hispanohablantes,
es muy útil esta web, kiosco.net, que es un índice visual que nos ofrece una selección geográfica, y si pinchas en los periódicos de Latinoamérica, te ofrece un menú de todos los países de Latinoamérica. Puedes seleccionar un país y a partir de la selección de ese país te salen las portadas de los periódicos principales. Pinchando en la portada vas al periódico. Creo que es interesante que si vamos a utilizar textos auténticos en el aula, si vamos a utilizar textos periodísticos, yo creo que es interesante tratar de llevar muestras de distinto origen, porque creo que ello contribuye a mostrar la riqueza y la diversidad del español. Esta página, BBC Learning English, os la he incluido porque, aunque claro, no trabaja con textos en español, trabaja con textos periodísticos en inglés y tiene muchos años de experiencia. Empezó a explotar textos periodísticos en 1943. Tiene varias secciones, algunas utilizan textos de televisión, otras utilizan textos de radio y otras utilizan textos de prensa escrita, todos de la BBC. Y bueno, si queréis buscar fuentes de inspiración de cómo hacer maravillas a partir de un texto, podéis visitar alguna de sus secciones, porque realmente hacen cosas muy, muy, muy interesantes. Y otra cosa que tiene la BBC Learning English es que se desdobla, como también hacen los periódicos, se desdobla en dos ámbitos. Por una parte, la web general, la web de la BBC Learning English, y por otra parte, las cuentas que han abierto en las redes sociales. Entonces, una cosa, por ejemplo, que hacen es que plantean retos en Facebook, ¿no? Y te quedas pasmado cuando ves que hay millones de personas intentando resolver un reto gramatical o un reto sobre léxico, al que luego contestan en las secciones de la página. New reviews, new hat, new report y words in the news. Os he puesto los enlaces porque hay una de ellas que ya no se actualiza, que solo se usa el archivo. Y bueno, pues tenéis ahí los enlaces si queréis visitarlas para ver qué es lo que hacen. Con textos en español hay dos recursos que ya nos dan todo el trabajo hecho, listo para llevar a clase. Uno de ellos es Practica Español, de la agencia EFE, y esta web fue definida por una de sus fundadoras como un cuaderno de ejercicios digital, un cuaderno de deberes para casa digital. Lo que ofrece principalmente son explotaciones de teletipos de la agencia EFE, también de vídeos de la agencia EFE, que gradúa. Todos los textos están clasificados atendiendo a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y principalmente los explota con ejercicios de comprensión lectora y auditiva, bastante tradicionales, eso sí. Y estos ejercicios ofrecen autocorrección en línea, y muchos de ellos la traducción al inglés. La página incluye también una aplicación para hacer una prueba de nivel en línea de español, y cuando se hace la prueba de nivel, la página se personaliza y todos los textos que ofrece para hacer los ejercicios son de ese nivel hasta que se vuelve a hacer la prueba. Tiene varias secciones que explotan textos periodísticos. La de noticias explota teletipos escritos, generalmente con pruebas de comprensión lectora. La de música explota vídeos, generalmente de grupos musicales, muchas veces de países hispanohablantes, y generalmente con ejercicios de comprensión auditiva de los clásicos, de los de pregunta para significados en el texto. La voz en español lo que ofrece son declaraciones de personajes relevantes de la sociedad, generalmente hispanoamericana,
Y normalmente el ejercicio que propone es que sirve el audio en un MP3 y un texto, una transcripción con huecos para que hagas reconocimiento de forma y lo rellenes escuchando el audio con las palabras que faltan. Y no confundas, a lo mejor el más original, lo que hace es que presenta pares de palabras, homófonas, homógrafas, palabras pares que pueden suscitar alguna duda, y entonces explica la diferencia entre las dos palabras y luego contextualiza las dos palabras recurriendo a teletipos de la agencia. Esta es Práctica Español de la agencia EFE, que es gratuita y de acceso en abierto. Luego tenemos otro recurso que ya va por su número 300, hace poco cumplió el número 300, que es Hoy en Clase, de la editorial Difusión. Y hay dos versiones: Hoy en Clase, que explota textos periodísticos de cabeceras españolas, y Hoy en Clase América, que explota textos periodísticos de cabeceras de América. Este recurso se ofrece en el campus Difusión, en la versión premium, pero de vez en cuando en el Facebook de la editorial se ofrecen muestras gratuitas. Esta del ejemplo es de cuando celebraban los 300 números, que ofrecieron esta muestra de forma gratuita. Os pondré el enlace de esta muestra y de una que ofrecieron cuando cumplieron el número 200. Bueno, lo que incluye este material es el artículo seleccionado de un periódico, que es editado para que quepa junto a la ficha en un folio, y entonces te ofrecen la ficha del alumno, que viene esta edición del artículo. Incluyen también un enlace que permite al alumno ver el formato real del artículo, el texto auténtico, y ofrecen pues así muy bien maquetaditos en una columnita, una serie de ejercicios de calentamiento, de lectura del texto, trabajo con la lengua y de trabajo posterior al texto. Son siempre las mismas secciones. Luego, aparte del artículo, también ofrecen una ficha con el texto ya solamente del artículo mapeado, con en cada artículo pues cosas que consideran importantes: colocaciones, expresiones idiomáticas, pues un campo léxico. Luego dan también un MP3 con el texto locutado, y por último una ficha para el profesor con las soluciones de los ejercicios y con algunas propuestas de uso. No sé si antes de la pandemia ya lo hacían, pero en las últimas ediciones parece muy interesante que hacen también propuestas para clases no presenciales, ya a detalle, para sesiones síncronas y para sesiones asíncronas. Os he dejado también un enlace en esta diapositiva en la que podéis leer un artículo en el que Jan Peternauta explica cómo hace Hoy en Clase América. Esos son dos recursos que ya están listos para usar. Creo que los podemos utilizar tal y como nos los dan, o podemos utilizarlos para tener los textos ya buscados y graduados, y luego pues podemos utilizarlo como nos parezca más conveniente, o plantear nosotros mismos las actividades. Bueno, voy a tratar de resumir cuáles son las características de la prensa digital desde mi punto de vista, que creo que se basan en tres pilares. El primero, el abandono del soporte físico de papel, que la verdad es que imponía muchas restricciones. Yo recuerdo que había que medir hasta la última palabra para encajarlo en la caja de texto que te daba el maquetista, que sudaba tinta. El otro pilar de los cambios es un canal
el canal digital que ha evolucionado atendiendo a los cambios de la sociedad. Y por último, claro, la naturaleza digital de los textos. Los textos digitales son más manejables que los textos de papel. Es más fácil compartirlos, distribuirlos o recuperarlos por un segmento dado. Y luego la ruptura de las barreras temporales y de espacio. Los diarios digitales están deslocalizados. Nosotros, por ejemplo, podemos acceder a los periódicos de todos los países hispanohablantes solo con un clic, y ellos tienen una audiencia universal. La capacidad de archivo, tanto diacrónico como sincrónico, también ha aumentado. Ahora ya no tenemos solo textos escritos con una foto que acompaña el texto, como en esta portada de papel, sino que tenemos textos de diferentes medios y en ocasiones textos que simultanean varios medios, como vídeos subtitulados o audios de los que se sirve la transcripción. Los textos tienen la ventaja de la hipertextualidad y además hay una disposición hipertextual de los contenidos, y esto supone una ultraclasificación de los mismos y también la posibilidad de personalizar los diarios. Y después tenemos lo que creo que es la característica más importante, que es la interactividad. La interacción mediada por dispositivos digitales y la interacción que se puede establecer con estos diarios puede ser selectiva. Podemos elegir del texto, podemos elegir una etiqueta y leer todos los textos sobre ese tema. Puede ser valorativa, podemos valorar los artículos con un icono o con un me gusta, y relacionar. Podemos compartirlos, podemos ver quién más está leyendo ese artículo que estamos leyendo. Y por último, la interactividad comunicativa. Y también es una característica su desdoblamiento en redes sociales. Normalmente tenemos el portal del diario, su web, con una presentación más o menos tradicional, y por otra, el diario se desdobla en las cuentas que tiene abiertas en las diferentes redes sociales. Y ahora vamos a ver un poco cómo estas características derivan en cuestiones que podemos utilizar. Vamos a ver las posibilidades de los diarios como fuentes de textos auténticos. Bueno, lo primero es que hace más fácil el trabajo, creo, para localizar textos y también para distribuirlos. Para localizar textos tenemos varias posibilidades. Una de ellas son las barras menú horizontales, que suelen ser paralelas a la cabecera del periódico, para ver una por arriba y a veces también una por abajo. Una de ellas es la que se ocupa de las secciones. Normalmente la primera división es opinión, información, y después las diferentes secciones de información. No siempre es así. Y la otra barra menú horizontal, este periódico la tiene aquí, suelen ser los temas de más actualidad o los temas más vistos o más comentados. Este año, coronavirus y coronavirus. Bueno, en este no. Aquí tenemos Maradona, los últimos minutos de Maradona. Bueno, aparte de estas barras menú horizontales, suele haber un menú desplegable con este icono o con el icono de una flecha invertida, en el que, aparte de las secciones, obtenemos el hipervínculo a los distintos suplementos que tenga el diario. Y después tenemos la portada como un índice visual que se utiliza con la barra vertical de desplazamiento. Normalmente la portada está
organizada en bandas superpuestas, primero lo que serían las fotos, las noticias que irían en la portada del diario de papel, después las portadas con los distintos suplementos y generalmente en el pie encontramos la información sobre la empresa editora y ahora en bastantes ocasiones encontramos también la información sobre a cuántos textos vamos a poder acceder gratis. Después tenemos la lupa, que nos permite buscar, recuperar textos por segmentos concretos. Y esto nos permite, como actividad, el crear pequeños corpus de segmentos determinados. Una lupa que me gusta mucho es la del ABC, la lupa, porque permite una búsqueda avanzada y se puede afinar mucho. Y pones, por ejemplo, en plan, te da a ver una serie de textos que incluyen este segmento y se puede trabajar, se puede proponer a los alumnos que trabajen en plan aprendizaje basado en datos, tratando de deducir el uso de en plan a partir de estos textos que lo contextualizan. Además de la lupa de los periódicos, podemos utilizar este mismo sistema de hacer corpus de un pequeño segmento de lengua utilizando los corpus que ofrece la Real Academia. Hasta ahora, pero creo que no por mucho tiempo, son de acceso libre y gratuito. El que recoge los textos más actuales es el Corpus 21 y os dejo aquí el enlace por si lo podéis utilizar. Aquí incluiríais el segmento que buscáis, acotaríais a textos de prensa y también creo que se puede acotar por países. Bueno. Después tenemos herramientas para compartir los textos que yo creo que facilitan mucho el trabajo. Podemos compartir los textos directamente en las redes sociales y ahí mismo, como comentario, cuando lo compartimos, proponer la tarea. Bueno, esto puede ahorrar bastante trabajo. Podemos guardar textos en una biblioteca particular. Por ejemplo, si damos español con fines específicos, puede ser útil que sea una selección de textos sobre un tema empresarial o de sanidad determinado y se guarde en la biblioteca y luego se trabajen sobre ellos. La cuestión es que la mayoría de los diarios, para guardar los textos en la biblioteca, exigen haberse registrado. No siempre ser suscriptor, pero sí haberse registrado. Los textos se pueden mandar también por correo electrónico. También hay diarios que tienen un límite de cuántas copias se pueden mandar de una vez. Y por último, algunos periódicos, no todos, tienen un botón para imprimir el texto que que transforma el formato para adaptarlo a un formato que quede bien impreso en un folio. La impresión es en PDF. Bueno, pues estas herramientas nos permiten reproducir y compartir los textos desde botones ofrecidos por el diario, más fácil que fotocopiarlo, hacer copias, repartirlas a mano. Bueno, además ahora no se puede. Y nos permiten buscar textos de diferentes maneras y también agruparlos de diferentes maneras. Podemos buscarlos por género periodístico, opinión, información, entrevistas, con un nexo de unión cronológico, con un nexo de unión temático. Para buscar textos con un nexo de unión temático, se me ha olvidado comentar que en muchos periódicos, al final de los artículos, hay una nube de etiquetas que agrupa textos del mismo tema, con un contenido lingüístico común, utilizando la lupa o agrupados por medios, galerías de imágenes, podcasts, vídeos y también otra posibilidad de selecciones por audiencia. En algunos periódicos, si vais pasando la portada hasta las zonas finales, a veces hay una pestaña, un hipervínculo que te permite acceder a una selección de los textos más vistos en el diario, en ese día o en esa semana, y en algunos periódicos, por ejemplo 20 Minutos es uno de ellos,
te permite acceder a una selección de los textos más comentados por los lectores. Si están buscando comentarios para buscar muestras de lengua coloquial, o si queréis sobre seguro y buscar textos que sabes seguro que suscitan interés, las dos formas de buscar pueden ser útiles. Bueno, entonces, como fuentes de textos auténticos, los diarios digitales nos ofrecen textos que no teníamos en los de papel. Tenemos textos en diferentes medios y a veces con simultaneidad de medios. Tenemos un mismo contenido en distintos formatos, el artículo tradicional y ese mismo contenido en tweet, y ese mismo contenido en notas de Facebook, y ese mismo contenido en Instagram. Tenemos el mismo contenido en varias lenguas, lo vamos a ver ahora después. Tenemos también no solo textos de actualidad, sino textos retrospectivos, tanto escritos como gráficos. Y luego tenemos nuevas tipologías textuales, como las noticias Río, que son noticias que van contando algo que está sucediendo y se va contando como en fracciones. Por ejemplo, se utilizan en el debate del Estado de la Nación. Y tenemos los hilos de comentarios que nos ofrecen muestras de lengua coloquial. Y todo esto con múltiples posibilidades de agrupamiento. Vamos a ver algunos textos que hemos ganado gracias a la multimedialidad. Uno de ellos, una de las posibilidades que yo creo que hemos ganado son la existencia de galerías de fotos. Las fotos ya no son solo un añadido a un texto escrito que ilustra la noticia, un reportaje, sino que se ofrecen como textos independientes, como textos protagonistas. Normalmente hay una sección de fotografía. Las fotos pueden venir acompañadas por un pie, normalmente vienen en galerías, y esto nos permite, por ejemplo, que toda la clase trabaje con una misma galería. Cada alumno puede tener una foto, pero todas tienen un nexo en común y se puede hacer un trabajo en común. Si tenemos, por ejemplo, una galería de fotos que tenga pies de fotos, se puede hacer una actividad de vacío de información, entregando a unos alumnos los pies y a otros las fotos, y que cada oveja busque su pareja. Las galerías suelen tener un nexo temático, aunque a veces algunas tienen un nexo cronológico, como en este ejemplo, las fotos de la semana y también las fotos del día, las fotos del mes. Tres tipos de galerías que a mí me parecen muy rentables son una, la de que yo llamo el partidazo, que son las galerías de fotos que ofrece el país sobre los momentos más importantes de un partido. Esto lo he utilizado en institutos con alumnos de 14 y 15 años forofos del fútbol, y la verdad es que les resulta muy motivador ver así las fotos del partido en grande, en la pantalla, o sin clases presenciales, y ir narrando el partido. A lo mejor otros textos incentivos no les motivan. Otro tipo de galería que me parece interesante es la que recoge la vida de una persona. Desafortunadamente, normalmente cuando se muere, a veces también cuando reciben un premio importante. Me parece que pueden ser estupendos incentivos para el trabajo de la reconstrucción de biografías, o como nos propuso Gusin en uno de los talleres del seminario permanente, para hacer líneas de vida utilizando Canva. Y otro tipo de galerías que me parece también muy interesante son las de el antes y el después, como esta de los protagonistas de Notting Hill, de la película 20 años después. Porque se pueden diseñar actividades de comparación que pueden ser bastante divertidas. Y si a esto le unes la herramienta de Juxtapoz,
pues pueden quedar cosas muy curiosas. Intentaré colgaros esta propuesta de actividad sobre galerías de antes y después en el Google Classroom del Congreso. Otro de los textos multimedia que podemos encontrar en los diarios son los podcasts. Los podcasts en algunos contextos ofrecen la ventaja sobre los vídeos, que necesitan mucho menos medios para reproducirse. Se pueden escuchar en línea o se pueden descargar y escuchar en local. Particularmente me parecen especialmente interesantes para promover la escucha por placer y crear lazos con el idioma, invitando a los alumnos a que busquen un podcast de un tema que les interese. Los periódicos que yo he estudiado son todos cabeceras españolas, pero muchos ofrecen series de podcast sobre temas diversos. El ABC tiene uno sobre cine, tiene también uno sobre física o astronomía, tiene también uno de historia. El País tiene este de moda, tiene también uno de cine. Los podcasts temáticos casi siempre los hacen los mismos periodistas, toda la serie, con lo que el alumno se habitúa a la voz, es siempre la misma persona y eso puede facilitar la comprensión. Y generalmente tienen textos escritos de introducción, por lo que esa combinación del texto escrito y del podcast puede ser útil para su explotación en clase. Bueno, en clase ahora. Y también muchos periódicos tienen una serie de podcasts que son los boletines de noticias del día. Yo he estudiado los de dos cabeceras españolas, el diario ABC y el diario El País. Son los dos muy parecidos. Antes ofrecían también la transcripción, pero ahora ya no. Entonces, son un boletín que ofrece un resumen muy corto de varias noticias del día, y estos resúmenes están separados por ráfagas sonoras, con música o con algún efecto sonoro, y hace fácil identificar dónde termina una y dónde empieza la siguiente. No se ofrecen los textos escritos, pero son fáciles de localizar en el diario, porque los boletines son de noticias que ya se han publicado. Esto nos permite contar con un contenido en dos soportes, con los que podemos plantear explotaciones de identificar a qué noticia se refiere este audio. Y, por ejemplo, si cogemos un boletín del día y les damos los textos en un nivel más bajo y no pueden comprender los textos, pero sí el sentido general, para al menos identificarlos con cuál de los fragmentos o resúmenes que se ofrecen en el audio. Bueno, los periódicos ofrecen también muchos vídeos, y vídeos ordenados, generalmente bien editados, aunque menos que los podcasts y que las fotografías. ¿Dónde los puedes encontrar? Pues la mayoría de los periódicos tienen sección de vídeos, pero yo creo que es más útil ir a la cuenta en YouTube del diario. En la cuenta en YouTube del diario, si seleccionáis la lista de reproducción, tendréis series temáticas. También algunos diarios tienen videoblogs, que creo que también son bastante interesantes. Luego hay vídeos en diferentes lenguas vehiculares, hay vídeos que están en español y hay vídeos que están en otra lengua, permiten ejercicios de traducción, subtitulado, que bueno, a veces en algunos contextos tenemos que también preparar ejercicios de traducción. Las estructuras que suelen dar son las de noticia televisiva, ya sabéis, un texto locutado con unas imágenes que apoyan lo que se está contando, vídeos de declaraciones,
con discurso referido, declaraciones de personajes relevantes, de noticias de actualidad, videoblogs, por ejemplo, de cocina, como El Comidista, El País o Jessica Chef, La Vanguardia, series de entrevistas explorando un tema en profundidad y con un subtitulado muy cuidado. Por ejemplo, esto lo hacen de vez en cuando en El País, lo hicieron en 2018 y 2019, hicieron una serie de entrevistas sobre educación. Y menciono esto del subtitulado porque este subtitulado cuidado puede ofrecernos unas posibilidades de tener el input accesible por 2 canales y luego tenemos un subtitulado automático que nos permite otros ejercicios, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Para obtener el subtitulado automático de un vídeo que está en YouTube, vamos a los 3 puntitos que están debajo del vídeo y pinchamos y en la ventana de al lado nos sale el subtitulado automático titulado. Normalmente sin ningún signo de puntuación, sin mayúsculas y sin respetar ninguna regla ortográfica. Por lo que, bueno, una forma de explotación que me parece bastante divertida es entregar el subtitulado automático editado y que a partir de él y escuchando el vídeo pues vean dónde van las comas, dónde van los puntos y corrijan también la ortografía y trabajen la correspondencia grafía-fonema. Otra de las características habíamos visto que era la lectura de la barrera temporal y esto nos ofrece muchos textos retrospectivos, porque la capacidad de archivo se hace mucho más grande. Normalmente en los periódicos hay 2 tipos de hemerotecas. Una es el archivo de la etapa digital, que ofrece los textos del diario digital y además muchas veces las de la edición de papel en PDF. Y después están las hemerotecas de la etapa de papel, digitalizadas en PDF o en HTML. Hay 2 periódicos españoles que yo conozca, el ABC y La Vanguardia, que tienen hemerotecas muy interesantes porque son periódicos con más de 100 años. Entonces podemos encontrar portadas o páginas de noticias de 1900, de 1936, de 1975, que pueden ser útiles como incentivos para un debate o para explotarlas, para trabajar el componente cultural. Y las hemerotecas no solamente son de textos con predominio de texto escrito, también hay hemerotecas de fotografías. En El País se llama El País, un país de archivo, y la hemeroteca de fotografías del ABC es una auténtica delicia. Tiene 2 secciones que son interesantes. Una es el revelado, que ofrece una foto antigua, ya digo, antigua en ocasiones 50, 60, muchos años, que se acompaña con un texto actual escrito por un periodista explicando qué es lo que ilustra esa imagen. Y otra es el anverso y reverso, que ofrece fotografías cuyo reverso es interesante por algún motivo, generalmente porque contienen textos de la censura. Bueno, esta es una propuesta que preparé para uno de los talleres del seminario permanente, Darse una vez un periódico, en el que proponía actividades para contar historias a partir de textos auténticos, de textos periodísticos. Y generalmente de estos recursos de hemeroteca. Una de ellas es El día que nací. Os he dejado el link por si queréis ver el tablero.
Una de ellas es El día que nací, que la hice en un instituto y en la que lo que se propone es que los alumnos busquen la portada del día que nacieron y introduzcan su nacimiento como portada, como noticia en la portada. Esta de Un día como hoy utiliza un recurso de La Vanguardia que cada día sirve noticias de ese día, pero hace 50, hace 70, hace 100 años. La Vanguardia es uno de los periódicos más antiguos de España. Esta de Escrito al pie utiliza el archivo de fotografías antiguas del país, que bueno, tiene un recorrido mucho más corto porque el país es un periódico muy joven. Y la propuesta es escribir una novela gráfica, un cómic, utilizando las fotografías. Y bueno, de Yo estuve allí, lo que utiliza son textos de prácticas también. Y lo que propone es que elija una noticia y la cuentes en primera persona. Yo estuve allí, lo vi todo. Las agrupaciones nos permiten también acceder a textos con algo en común que nos pueda interesar. Por ejemplo, a mí me interesan bastante las columnas metalingüísticas. Bueno, yo lo llamo así, columnas metalingüísticas. Son columnas de lingüistas con vocación divulgativa, como Lola Pons, o de periodistas con vocación de lingüistas, como Alex Vilhelmo, y luego tenemos algunas de las clásicas, como El dardo en la palabra. La de Alex Vilhelmo ya no es accesible sin registro, pero la de Lola Pons, que está en Verne, bueno, la última vez que la consulté sigue siendo accesible. Estos textos me parecen interesantes para trabajar con los alumnos de nivel C1, incluso con los alumnos de nivel C2. Lo que hacen estos tres autores es que estudian cuestiones de la lengua. Bueno, Lola Pons hace bastantes artículos sobre historia del español, pero en un tono muy divulgativo y bastante divertido. Por ejemplo, de Alex Vilhelmo, una de las columnas que recuerdo recogía usos de femenino como femenino genérico, como profesora que entra en el aula, que todos son chicas menos un alumno, que es hombre y dice hola a todas, y lo analizaba. Vale, otra sección que me parece interesante es la de obituarios. Bueno, pues porque recoge la vida de una persona vista desde diferentes puntos de vista. Y me parece que puede dar pie a actividades interesantes que se pueden utilizar de incentivo para actividades interesantes. Esta es una propuesta que nos hizo Ursim en uno de sus talleres, la de crear la línea de vida de un personaje. Acababa de morir Pino y utilicé varios textos de la sección de obituarios para hacer esta línea de vida de Pino. Hemos dicho que podemos tener un mismo contenido en varias lenguas y esto pasa en España, supongo que también pasará en otros países hispanohablantes, en España en las comunidades bilingües. Por ejemplo, La Vanguardia tiene una edición en catalán y de esta edición en catalán tiene un botón que permite pasar a la edición en castellano. Son dos periódicos paralelos, los textos son los mismos. Si se producen en castellano, se hace una traducción automática al catalán y viceversa. Y la traducción luego es corregida por un periodista. Bueno, pueden dar pie a actividades interesantes para contrastar las lenguas y también se pueden utilizar para, dentro del componente cultural, mostrar la diversidad lingüística de España. En el país tenemos ediciones en varios idiomas. Tenemos las ediciones en español, de España, de América y de México. Tenemos la edición de Brasil, que está en portugués, la de Cataluña, que está en catalán. Y luego hay un país English Edition,
una edición en inglés. Muchos de los artículos de la edición de Brasil y del país English Edition son traducciones de los artículos de la edición de España. Mismo sistema, traducción automática, corregida por un periodista, por un traductor o a veces por ambos. Y creo que ofrecen que se puede hacer varias explotaciones de esta posibilidad de tener un mismo texto en dos lenguas. Una, cuando en contextos en los que hay que plantear ejercicios de traducción, se pueden plantear ejercicios de traducción que luego el alumno se puede autocorregir, viendo la versión en el otro idioma del periódico. Y otra, bueno, aquí en los institutos en Escocia hay una asignatura de análisis de medios. Y una vez lo que hicimos fue coger textos del país en español y del país en inglés. Y tenían que comparar ambos textos. ¿Y esto por qué? Porque, como me explicó el responsable de la edición en inglés y el responsable de la edición en Brasil, muchas veces a estos textos hay que añadirles datos, hay que añadirles párrafos sobre claves culturales que forman parte del conocimiento del mundo de un lector español, pero no de un lector brasileño o de el lector que vaya a leer la edición en inglés. Y el ejercicio que les propuse era buscar cuáles eran esos párrafos extras y cuáles también eran los segmentos intraducibles, las expresiones idiomáticas y cómo se habían traducido de una lengua a otra. Bueno, no intraducibles, quiero decir intraducibles literalmente. Así tenemos como fuente de textos que los periódicos nos ofrecen todas las variedades diatópicas del español y todas juntas, y esto nos permite, por ejemplo, explotación en actividades que contrasten estas variedades. Por ejemplo, una noticia importante, probable que salga en todas las cabeceras más importantes de Hispanoamérica, y podemos ofrecer la noticia en varias cabeceras de varios países hispanohablantes para su comparación. Hace unos años hubo un lingüista que lo hizo con artículos de fútbol y la verdad es que quedó una cosa bastante interesante. Bueno, tenemos un contenido en varias lenguas, podemos, por ejemplo, explotarlo para plantear ejercicios de traducción autoevaluable. Tenemos textos retrospectivos, aquí, por ejemplo, la explotación que más me gusta es la de El día que nací, que contaba el periódico El día que nací. Tenemos fotografías, vídeos y podcast. Podemos utilizarlos como textos incentivos para la producción oral escrita, como esto que os he dicho del partidazo. Tenemos simultaneidad de medios, como en los vídeos subtitulados. Podemos, por ejemplo, plantear ejercicios de editar transcripciones. Tenemos diferentes agrupaciones por medio, por género, autor, una actividad que se puede, por ejemplo, plantear con las columnas estas metalingüísticas, es crear una página de Facebook que se puede llamar A la sombra de la columna y plantear a alumnos de C1 o de C2 que elijan una columna metalingüística y la comenten. Y quizás que expliquen también si en su L1 se produce algún fenómeno similar al que comenta el autor en la columna. Tenemos textos que pueden responder a intereses personales del alumno, con lo que podemos potenciar la lectura o la escucha por placer. Podemos crear mini corpus sobre un segmento lingüístico, en plan, para utilizarlo en actividades en plan aprendizaje basado en datos, y tenemos muestras de lengua coloquial y de interacción. Los comentarios se pueden utilizar para explotar en diferentes actividades. Una, por ejemplo, que surgió en el Congreso, que se propuso en el Congreso, es le damos los comentarios
y a ver si a partir de los comentarios pueden recrear la noticia. Otra actividad que se puede hacer es, bueno, le damos comentarios y que detecten quién es descortés y cuáles son los marcadores de esa descortesía. Y también tenemos un contenido en varios formatos que podemos explotar de muy diferentes maneras y especialmente para trabajar la destreza de mediación. Por ejemplo, uno que se me ocurre es pasar una noticia que les damos en tweet a una noticia en la estructura tradicional o viceversa. Bueno, es una actividad podéis hacer si queréis, aquí tenéis algunos recursos y podéis tratar de idear alguna actividad a partir de ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo creo que podemos utilizar los periódicos como espacios para la interacción. Estas posibilidades creo que devienen de dos cambios. Por una parte, el cambio de soporte, por lo que implica de hipertextualidad y de posibilidad de disposición hipertextual, y por otra parte, la adaptación de los periódicos a esa sociedad del prosumidor con pulsión por compartir contenidos. Esto provocó una carrera por la interactividad. Los periódicos que querían presumir de interactividad, de la posibilidad de que los lectores interactuasen, una interacción mediada por dispositivos digitales, una interacción en línea. Y para ello tenían, claro, que crear espacios donde se produjese esa interacción. Y convenía también crear comunidades, o sea, comunidades de hispanohablantes, en las que podemos introducirnos si queremos. Esto ha generado, como hemos visto, nuevas tipologías de texto y también espacios para la interacción en dos ámbitos, en la web central del periódico y en las cuentas que estos abren en las diferentes redes sociales. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto nos permite o nos proporciona, creo, espacios donde publicar producciones escritas, bueno, cartas al lector, un poco clásico, bueno, ahora se llama cartas a los lectores, y el poder mandarlas por internet, creo que les da un carácter de inmediatez que no tenían las otras. Pero no solamente se puede mandar cartas al director escritas. Por ejemplo, en el blog de los lectores de 20 minutos también se pueden enviar audios o vídeos y puede ser, creo, motivante el que una producción de los alumnos termine en el blog y puedan enseñarlo, pueda verlo diferente gente, se convierta en una acción lingüística, se convierta en una acción real. Pero no solamente se pueden escribir cartas al director, porque algunos diarios también proponen espacios en los que el lector se convierte en autor y puede escribir textos más creativos. Por ejemplo, otra vez 20 minutos, tiene una sección que se llama listas, en la que invita a los lectores a crear una lista sobre cualquier tema y de lo más dispar. Y luego estas listas reciben comentarios que puede o no moderar la persona que ha creado la lista. Estas listas se pueden utilizar desde los niveles iniciales, creando listas a lo mejor de componente cultural. Me estoy acordando de unas que vi recientemente, que sería las montañas más altas de todos los países hispanohablantes, y que no sabían el nombre de la montaña y la foto.
Bueno, pues se pueden hacer listas con imágenes que no requieran mucho dominio del vocabulario, o se pueden hacer listas de lo más elaborado, por ejemplo, de recetas de cocina. Entonces tenemos espacios donde sacar acciones lingüísticas fuera del aula, convirtiéndolas en acciones reales. Pero también tenemos espacios para la interacción en línea. Comentábamos en el chat si esto de chatear era lengua oral o lengua escrita. Yo creo que es un híbrido, que es hablar con los dedos. Y es algo que podemos hacer, para lo que podemos utilizar los diarios digitales. Y podemos hacerlo en varias secciones. La primera de ellas son los hilos de comentarios de los diarios, y especialmente cuando estos están en redes sociales. Explico una cosa sobre los comentarios. Generalmente, para escribir comentarios en el hilo de comentarios de un periódico hay que estar registrado. Para eso se piden los datos de identidad, que no siempre es posible. Y los comentarios suelen estar moderados, por lo que no salen de inmediato. Sin embargo, para escribir comentarios en esa misma noticia en una cuenta en una red social, puedes participar con el perfil de tu red social y evitar el dar datos personales de identificación en una red social suele ser fácil de sortear utilizando un seudónimo y una barra. Bueno, pues las noticias de las cuentas, por ejemplo, de Facebook, se pueden utilizar para actividades más complejas que impliquen escribir. Aquí la escala de interacción en línea de la ampliación del marco de Companion Volumen de 2018 establece niveles de dificultad dependiendo de uno de los parámetros, es de si la interacción es sincrónica o no. Podemos proponer para niveles más altos comentarios que se escriben en el momento, y para niveles más bajos comentarios que se trabajan en clase, se corrigen y se escriben una vez procesados. Y para los más bajos podemos utilizar la interactividad valorativa. Y si queremos elegir noticias que sean simples, las de cine suelen resultar bien. Las noticias sobre entregas de premios, como los Oscars, pues suelen tener unos textos bastante sencillos. Y, por ejemplo, si vamos a las cuentas de Facebook, podemos simplemente trabajar el vocabulario de la línea clásica de emoticonos: me gusta, me encanta, me importa, no me acuerdo cuál es, me asombra, me entristece, me enfada. Para expresar las emociones, o también para conseguir darse cuenta de cuál es la polaridad de la noticia. Otra cosa que comenta la escala de interacción, de interacción en línea, otro parámetro, es si la interacción supone una producción o solamente rellenar algo. Bueno, pues para estas cuestiones sencillas, para rellenar algo, tenemos las encuestas que ofrecen algunos periódicos. Otra vez 20 minutos, y también las ofrece La Vanguardia, también el Clarín. Las encuestas normalmente tienen una pregunta sencilla, podemos elegir las más universales. Había una vez una en 20 minutos sobre ¿qué opinas de los regalos a los profesores? ¿Se deben hacer? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿No contesta? Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues solo hay que elegir la respuesta. Luego algunos periódicos ofrecen la posibilidad de ver los resultados de la encuesta, y podemos explotar esto para actividades más elaboradas. Bueno, los comentarios, como hemos dicho, es otro espacio para la interacción en línea,
La mayor parte de las veces podemos encontrar las noticias que tienen comentarios porque tienen un bocadillito cuando las vemos en la portada y a veces un contador al lado del bocadillo, ¿vale? Y como ya hemos dicho, los hilos de comentarios pueden estar en la web del diario o pueden estar en la cuenta de la red social. Pero después tenemos también como las listas de 20 minutos o los grupos de Facebook de 20 minutos, espacios que permiten una interacción más compleja, en la que ya no solamente escribes con los dedos y participas en una conversación, sino que puedes moderar la conversación, lo que en la escala de interacción se sitúa en los niveles más altos, en el nivel C. Bueno, lo puedes hacer si te unes a un grupo de Facebook. Entonces, tenemos la comunidad hispanohablante, tenemos el billete, tenemos la forma de introducirnos en ella. Pues creo que podemos diseñar microexperiencias o experiencias de microinmersión virtual, porque ¿qué es una experiencia de inmersión lingüística? Te desplazas a una comunidad de hablantes, te llenas un montón de formularios con tus datos de identidad, bueno, un montón o no un montón, unos cuantos sí, escuchas, conoces gente, participas en conversaciones, buscas grupos con intereses comunes, haces amigos, a veces también algún enemigo. Bueno, creo que es algo que podemos hacer en el periódico. Por ejemplo, podemos proponer a los alumnos de un instituto que se abran un perfil en 20 minutos, para lo que quizás para esta actividad lo que más tiempo nos lleve es conseguir los permisos familiares para ello. Una acción equivalente a un empadronamiento en una inversión analógica. Y bueno, una cosa es que al hacerlo pueden elegir publicar con su nombre o con un seudónimo de un avatar. Observan las listas de los demás en el diario y dicen cómo se elaboran estas. En un tercer paso se documentan para crear su lista, que puede ser sobre un elemento del componente cultural de los países hablantes, o bien puede ser una lista sobre su país. Me ocurre, por ejemplo, en Escocia, los 10 lugares de Escocia que no te puedes perder, o 10 características de la vida en el instituto. Publican la lista, la difunden compartiéndola en círculos concéntricos, sus familias, sus amigos, buscan iguales con las que compartirlas, institutos de países hispanohablantes, institutos de su propio país, y una vez que está publicada, gestionan los comentarios que surjan, contestando, anotando cosas, provocando, participando, o como hemos dicho, en los niveles más altos, moderando la conversación. Y finalmente se pone en común la experiencia con las listas creadas y las conversaciones que hayan surgido. Bueno, y aquí os dejo algunos enlaces de espacios en los que se pueden publicar producciones escritas, orales y audiovisuales, o en las que se puede hacer actividades de interacción valorativa y comunicativa. La propuesta es idear alguna actividad a partir de ello. Y bueno, para terminar, una recapitulación. Creo que podemos utilizar la prensa como recurso didáctico, por una parte, como fuente hiperordenada de textos auténticos de todas las variedades diatópicas del español, y por otra parte, como un espacio donde sacar acciones lingüísticas fuera del aula, convirtiéndolas en acciones reales, o donde diseñar actividades en las que los alumnos interactúen con hablantes extranjeros, y también diseñando experiencias de microinmersión virtual, a la espera de que
podamos continuar con los desplazamientos analógicos tradicionales. Los pros y los contras. Entre los pros, el de que podemos trabajar las nuevas tipologías textuales surgidas de esta doble realidad en la que vivimos, analógica y digital, ya digo, en el 2020 invertida, y que me parece que estos textos y estos espacios son idóneos para explotarlos diseñando actividades que utilicen la nueva escala de mediación del Companion Volume y la de interacción en línea. Los inconvenientes: más trabajo para los profesores, textos no graduados, y bueno, los derechos de autor, porque claro, los textos tienen un dueño y el gratis total parece que se está terminando. Creo que son otra oportunidad de empleo para los expertos en español como lengua extranjera, que pueden trabajar como curadores y mediadores de estos textos en medios que siempre están buscando cómo rentabilizar unos textos periodísticos que son muy caros de producir y que ahora mismo no tienen un modelo de negocio claro. En la BBC Learning English, esta página que os comentaba, que funciona desde 1943, la mayoría de las personas que trabajan en la preparación de los textos periodísticos para su explotación en la página son expertos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y bueno, una última reflexión que haría es que creo que es importante también en los países desarrollados, como se ha demostrado durante la pandemia, que cuando utilicemos estos recursos tengamos en cuenta que los alumnos van a necesitar un dispositivo de mediación, una buena conexión a Internet y una mínima competencia digital. Pues nada más por mi parte, muchas gracias y espero que sigamos en contacto.